Hola amigos, un gusto presentarles la tercera parte de la conferencia Comprendiendo los orígenes de la homosexualidad. Vamos a hablar hoy de los temperamentos. Los temperamentos son aspectos muy importantes del ser humano con los cuales nacemos. Esto sí nacemos nosotros con temperamentos, generalmente un temperamento principal y uno secundario. O sea, no hay nadie que tenga un temperamento puro, ¿verdad? No. Entonces vamos a ver precisamente que existen cuatro temperamentos. Está el temperamento sanguíneo, el flemático, el melancólico. Aquí hacemos la salvedad del artístico por la finalidad de la conferencia, ¿verdad? Y está el colérico. Estos son los temperamentos eh, que se tienen precisamente el ser humano. Vamos a ver, así a grandes rasgos acá en este cuadro, esperamos que pueda verlo en la pantalla. Todo temperamento tiene una fortaleza y una debilidad. Así, por ejemplo, el sanguíneo de fortaleza, bueno, es muy expresivo, es atento, es cálido, amistoso, es una persona habladora, entusiasma, también es compasivo. Sus debilidades, pues muy indisciplinado, es inestable, es improductivo, egocéntrico, exagerado, etc. Así cada uno, era el colérico también, el flemático, el melancólico. Y aquí para el interés de conocer cómo afecta en la persona el melancólico sensible. Entonces, entre las fortalezas del melancólico es que es una persona dotada, o sea, tiene capacidades, es analítico también, es estratega, abnegado, trabajador, es autodisciplinado, ¿verdad? Es decir, son personas bastante metódicas. Ellas son muy ordenados, en fin, en ese sentido. El melancólico tiene esas fortalezas. Sus debilidades es que es muy variable, también autocontrolado, es susceptible. Esto es lo que más nos interesa, que el melancólico susceptible, cuando se le acentúa esta característica, le puede afectar más cuando es regañado, por ejemplo, cuando es niño, si lo regañan, si entra en discusiones, eso le hiere mucho en su foro interno, ¿verdad? Le, le maltrata mucho al niño cuando es un melancólico susceptible. También son muy teóricos, es impredecible, crítico, a veces negativo. En fin, pero aquí lo que queremos resaltar es precisamente eso, que los temperamentos, ya nosotros nacemos con un temperamento determinado, ¿verdad? Y esto es lo importante, eso sí, nadie nace homosexual, pero sí nacemos con un temperamento determinado. Y en este caso, como decimos, hay un temperamento, digámosle así, principal, y también tenemos elementos de los demás temperamentos, pero fundamental hay uno que sobresale, ¿verdad? Entonces, cuando el joven, el niño es un melancólico susceptible o artístico, le es más difícil el trato con su padre si es un padre agresor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ser muy susceptible, va a herirse fácilmente. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Porque esto nos va a hacer precisamente conocer un poco sobre esta teoría de los temperamentos. Entonces, estos son rasgos congénitos, o sea, son propios, ya vienen con nosotros, con el individuo. Nacemos con un determinado temperamento. De hecho, ustedes lo ven. Hay niños que ya estando en la cuna pegan unos alaridos. Bueno, ahí puede ser ya un tipo sanguíneo o colérico, ¿verdad? Otros no, otros son más pasivos, otros chiquitos ya son más tranquilos estando en la cuna cuando recién nacidos, la pasan feliz de la vida. Bueno, todo eso son precisamente rasgos congénitos propios de cada individuo, ¿verdad? Entonces el temperamento es la resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan al comportamiento del hombre. Ya en la adultez o conforme vaya madurando, pues ya se va a ir acentuando más ese temperamento. Este temperamento, pues vamos a tener que hay otras influencias, por ejemplo, el carácter.
El carácter es el yo verdadero, ¿verdad? Es el resultado de nuestro temperamento natural, o sea, como nacemos con el determinado temperamento, modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia o por la deformación, como ya hemos hablado, ¿verdad? Si hay una deformación, vamos a tener carácter diferente. Por la educación, por las actitudes, creencias, principios y motivaciones básicos, ¿verdad? Entonces, todo esto van a ser el carácter. Y luego la personalidad es la exteriorización de nuestro yo, o sea, del carácter, que puede o no confundirse con nuestro carácter según sea nuestra autenticidad. Pero al final de cuentas ya es como exteriorizamos nosotros ese carácter junto con el temperamento, vamos a presentar la personalidad. La personalidad entonces puede ser moldeable, claro que sí. Alguien dice, no, es que yo tengo tal, soy demasiado violento y así nací. No, no es cierto. Nació con un temperamento que puede ser flemático, puede ser sanguíneo, colérico o melancólico. Pero eso usted lo puede, a través del carácter, puede variar un poco esa personalidad. De hecho, hay gente, es decir, es una realidad, ¿verdad? Que se puede modificar la personalidad, claro que sí. Entonces tenemos, por ejemplo, que el temperamento más la crianza, o sea, conforme se críe, va a ser el carácter. Entonces esto aquí es sumamente importante, ¿verdad? Porque precisamente de aquí vamos a tener lo que hablábamos entonces de por qué la homosexualidad es un trauma. Es un trauma. Vamos a ver qué nos dice la RAE, o sea, realmente la Real Academia Española define el trauma fundamentalmente en la acepción que nos interesa, dice como choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. ¿Ven? Entonces, este es un choque emocional. Un niño que tenga choques emocionales porque ha sido violado, porque ha sido maltratado, todos estos aspectos van a ser un choque emocional que va a producir un daño duradero. ¿Cuál va a ser ese daño? Puede ser el odio hacia el padre, ¿verdad? Ese va a ser un daño duradero que va a ser muy difícil porque va a estar en el inconsciente. A veces la persona no sabe por qué odia a su padre, no se da cuenta por qué lo odia y entonces ahí es donde vemos que ese niño le está afectando precisamente ese choque emocional con su padre, ¿verdad? Que generalmente es con quien más se da. Entonces produce un daño duradero en el inconsciente y ahí se va grabando en el inconsciente, ¿verdad? Por eso es importantísimo ver la historia de cada persona que quiera conocer por qué, de dónde le viene su homosexualidad, su lesbianismo. Tenemos que ver su historia. Muchas veces, lamentablemente, a los homosexuales no les gusta. No les gusta. Las veces que he hablado con algunos que se cierran y ya vamos a ver su historia, bueno, veamos cómo fue tu historia, tu niñez. Ah, no, hasta ahí lleguemos. Ya ahí no quiero ver nada, no quieren ni acordarse, ¿verdad? De su historia, de su niñez. Entonces, porque hay un daño duradero en esa persona, ¿verdad? Entonces, en el inconsciente eso queda y ya vamos a ver después cómo el inconsciente no acepta bromas, ¿verdad? Tampoco le podemos mentir. Cualquier cosa que le diga, si usted le dice a un niño, es que usted es un vago, es que usted no sirve para nada, no crea que el niño se lo va a tomar como una bromita pasajera. Se le va a ir grabando en el inconsciente y ese va a llegar a creer que nunca sirvió para nada y va a ser un traumatizado en ese sentido. ¿Eh? Por eso igual, si usted le dice a su hijo, parece un mamita, parece un chuchinguita, él se lo va a creer, en el inconsciente se lo va a creer. Por eso no tenemos que dar ese tipo de expresiones nunca, porque dañamos a nuestros hijos, les hacemos un gran daño, porque tenemos que entenderlos. Nadie nace chuchinga, nadie nace mamita. Ya vemos que es el temperamento, ya vemos que es ese comportamiento conforme lo hemos tratado en el hogar o la familia o el entorno, todo eso, ¿verdad? Entonces vean ustedes, ese es un trauma. Por eso decimos que la homosexualidad es una condición traumática, ¿verdad? Traumatizada. Ahora, habrá algunos que dicen, bueno, sí, pero es que a mí nunca no fue un daño.
Bueno, es que no fue daño porque tal vez se adherió a su madre desde el principio, su madre lo sobreprotegió, a quien vio como modelo, porque su padre no estaba, su padre los abandonó, cualquier cosa, y a quien vio como modelo a seguir era su madre. Ahí hay un daño duradero, porque cogió el prototipo de su madre, no tenía padre, ¿verdad? Pero la persona va a decir, no, yo no, a mí nunca me hizo sufrir eso. Perfectamente, puede ser cierto que no lo haya sufrido, no lo haya hecho sufrir. El daño no significa que sea necesariamente doloroso. No, no es eso, ¿verdad? Entonces es muy importante, esto es lo que nos define trauma. ¿Por qué no es una enfermedad? Y en eso estamos muy de acuerdo con muchísima gente que es lo que sabe. No es una enfermedad, definitivamente. La homosexualidad no es enfermedad, porque la enfermedad es una alteración más o menos grave de la salud. Y eso no es una alteración de la salud. Ni el ser homosexual ni el ser lesbiana va a ser una alteración más o menos grave de la salud. Nada que ver. ¿Ven? Por eso no es una enfermedad, pero sí es un trauma, porque es un daño permanente, duradero, en el inconsciente. Y conforme va avanzando la edad, se va acentuando más, se va profundizando más en el inconsciente, ¿verdad? Entonces los traumas tenemos que son las relaciones heteroemocionales insatisfechas. Es eso. ¿Qué significa heteroemocionales? Es la relación, por ejemplo, del padre con la hija. Ahí es heteroemocional. El padre con el hijo es homoemocional, ¿verdad? Entonces esas relaciones, tanto las heteroemocionales como las relaciones homoemocionales insatisfechas, van a producir ese trauma que ya hemos venido hablando largamente, cómo se va desarrollando a través de los años, de la infancia, de la niñez, de la adolescencia. Todo eso, ya en la adolescencia es cuando se va manifestando más, ¿verdad? Paradójicamente, el homosexual se siente atraído por los hombres. Esto es una paradoja, ¿verdad? Cómo realmente él, en el fondo, anda buscando esa afectividad que no la tuvo con su padre. Entonces, ¿qué pasa? Busca una afectividad con los hombres. Y entonces aquí donde viene ya un muchachito de 18, 19 años, tal, ya cree que es mujer, entonces esa afectividad la orienta hacia lo sexual y también el otro lo aprovecha desde el punto de vista sexual, ¿verdad? Y entonces viene esa situación por el cual ya esa relación emotiva que iba a ser sana con su padre, ya no lo fue, sino que él va a buscar suplir esa condición emotiva, esa ausencia del afecto paterno con otro hombre o con otros hombres, ¿verdad? Entonces aquí viene ya donde se manifiesta esas edades lo que decíamos, cómo se sexualiza ya esas relaciones emocionales. Vean que esto es fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿qué condiciones causan estos traumas? Un niño maltratado va a provocar precisamente estos traumas de esa afectividad. Por eso repetimos e insistimos, el amor es fundamental del padre hacia sus hijos, de la madre hacia sus hijos. El amor verdadero, no el amor alcahueta, no el amor chineador, no, el amor donde se le eduque, donde se le enseña al hijo, donde tampoco se le quiera que sea perfecto. No hay hijos perfectos, ni habemos padres perfectos. Entonces tenemos que adecuarnos, ¿verdad? Entonces, nos produce traumas en los niños maltratados, también niños abandonados. Pobrecitos, los niños abandonados van a tener traumas enormes, no sabemos por la cantidad de gente que pasan, gente que los querrán, otros que les querrán hacer daño, en fin, todo esto es tremendo, ¿verdad? Por eso lo primero que tenemos que sanear nuestras familias, hay que sanearlas. Igual, niños violados. ¿Cómo es posible? Un niño de 3 años, 4 años, son niños violados que van a ser traumatizados tremendamente, ¿verdad? Entonces, aquí viene también una paradoja. Curiosamente, cuando son violados, como que aceptan más o les gusta más esa relación homosexual. Y precisamente hay psicólogos que comentan que eso también tiene una serie de matices. No son muchos, pero sí los hay que les sucede eso. Entonces tiene una serie de matices, la afectividad que tenga con la otra persona, con el violador, en fin, todos los traumas que hay. Cada cabeza es un mundo, cada niño
tiene que ser tratado individualmente, hay que conocerle todas sus relaciones. Por eso aquí hablamos en los términos generales, ¿verdad? Para que entendamos generalmente cómo es esto. Luego, los niños con padres muy violentos o estrictos, o también padres ausentes, ¿verdad? Padres que están ausentes, no cuentan para nada. La imagen que el niño va a tener es de su madre, y más si la madre es más bien la que lleva las riendas del hogar, pues entonces va a ser el prototipo que el niño quiere seguir. Niños con ausencia de la figura paterna, ¿verdad? Entonces, muchas veces son niños callados, poco expresivos, son hostiles, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver, todo, se van manifestando estas situaciones. Por eso, amigos, estimada madre, estimado padre que me escucha, a los niños hay que ponerles atención ya desde muy pequeñitos, hay que ayudarles para que tengan esa orientación sexual adecuada con su género, porque ellos no nacen homosexuales, ellos son el resultado de los traumas familiares. También tenemos niños con una madre muy posesiva, que es sobreprotectora, muy vinculada emocionalmente al hijo. Esto causa traumas, precisamente. Por eso, esto es importantísimo tenerlo presente. Igual niños con temperamento susceptible, ¿verdad? Ya dijimos del temperamento melancólico susceptible. Lo que hace es que predispone, no es que ese niño que tenga un temperamento eh, melancólico susceptible es porque ya es homosexual. No, no, es simplemente porque es más delicado, es más susceptible a maltratos, a malas palabras, a regaños, le llega más profundamente. Entonces, hay otras muchas causas, ¿verdad? Pero fundamentalmente estas. Con esto nosotros podemos detectar, ayudar a los niños, a los jóvenes, a que se orienten adecuadamente su sexualidad con su género, que eso es lo que tenemos en el ser humano, ¿verdad? Entonces, las consecuencias, personas inseguras, todas esas cosas aspectos que provocan trauma, nos va a provocar personas inseguras, temerosas, con sentimientos de soledad, la homosexualidad y también increíblemente la drogadicción y sobre todo el ateísmo. Vean ustedes, ¿por qué? Porque precisamente si hay un trauma con su padre, desde pequeño ese niño lo odia, no lo acepta, en fin, tiene ese rechazo para su padre, muy probablemente cuando llegue a la juventud, ya al adulto, no va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Dios como Dios nuestro Padre. Pero ¿qué tipo de padre tiene de imagen? ¿Qué tipo de padre tuvo ese niño? Que fue violento, que fue agresor. ¿Qué va a querer tener a Dios como padre? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para él, si le llega a la iglesia y le dicen, sí, que Dios es nuestro Padre, imagínese usted qué va a suceder, ¿verdad? Este niño no va a querer tener a Dios como padre, no va a creer en Dios, ¿verdad? Por eso estos traumas también llegan a esto. Ahora, no necesariamente todo ateo es homosexual, ¿verdad? Ni todo homosexual es ateo. Esto es importante, por eso decimos, a cada persona hay que tratarlo individualmente. Aquí estamos dando generalidades para que después no se confundan, que son generalidades, hay que verlas cada uno. Igual la drogadicción. Si un padre le da todos los gustos que quiera al niño, porque tiene los medios, porque puede, nunca lo educa, o si lo va a educar es a través del regaño y la violencia, pues probablemente este joven fácilmente puede caer en las garras de la droga, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a curar todo esto. Bien, el alcoholismo también es otra cosa que son consecuencias de todos estos traumas que ya hablamos. Y la mente humana, por lo que decíamos, para concluir esta tercera parte, claro, quizá no lo logren ver bien en la diapositiva, pero la mente humana está representada como un iceberg. Ustedes saben que los icebergs, que están en el Ártico y en la Antártida, apenas se le ve una parte, porque la gran parte del iceberg está metida dentro del mar, ¿verdad? No, es la parte que no vemos. Pues igual, en la mente humana, lo que vemos es la parte consciente, digámoslo así, del iceberg.
Lo que vemos del iceberg corresponde a la parte consciente. Y todo lo demás, lo profundo, es el subconsciente, que equivale al 99% de todo lo que tenemos guardado. Entonces, muchos aspectos de salud, del amor, de la sexualidad, todo eso, de la fe, como decíamos, todo eso va a estar en el éxito también, porque si yo a un niño le he dicho, usted no sirve para nada, usted es un inútil, y el niño ya me ha oído esas cosas y le digo, todo eso se le va a ir al inconsciente y entonces ahí va a tener, no va a tener éxito ese niño hasta que no se entere que ahí tiene un trauma en su subconsciente, no va a poder salir de ahí. ¿Ven? Entonces igual la sexualidad, si él cree que todo lo que tuvo, que fue una vida muy bonita porque estaba muy a la orilla de su madre y toda la cosa, y que por eso es una mujer en cuerpo de hombre, está equivocado, 100%, está equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasó fue ahí un trauma que se le metió en el inconsciente tremendamente, de que ahí era la forma cómoda él de vivir pareciéndose a su madre, haciendo los mismos ademanes, todas las mismas cosas, ¿ven? Entonces, el inconsciente es fundamental precisamente conocer esto, es saberlo porque ahí van quedando grabados todos los traumas que nosotros tenemos. Por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, ¿verdad? Un trastorno de este tipo, pues vienen generalmente por qué temor a los animales, a ciertos animales, temor a la noche. Muchos de estos vienen desde niño también, porque quizá una madre que se asustaba mucho cuando había rayería y aquello era tremendo, era teatro, eso le profundizó mucho a ese niño en el inconsciente que lo traumatizó, ¿verdad? Y así todos los traumas que vienen y todos estos traumas que hemos hablado del abuso sexual, abuso a los niños, esas relaciones heteroemocionales insatisfechas, donde no hay una buena relación emocional, eso va quedando en el inconsciente y llega a odiarlo y por eso no se da cuenta por qué lo odia. Claro, muchas veces ya cuando están viejos ya uno entiende mejor y entonces pueden llegar y dicen, no, ya no, yo con mi papá ya me llevo muy bien, ahora sí, ya lo entiendo y tal, sí, pero en el inconsciente, hasta que no se cure eso, no podrá salir. Y claro, además de eso, fisiológicamente hay cambios. Bien, amigos, pues entonces con esto ya vamos a terminar esta tercera parte de la conferencia, comprendiendo el origen de la homosexualidad. En la próxima vamos a ver entonces ya en cuanto a terapias y otros detalles que pueden ir al psicólogo y en fin. Por lo pronto, entonces, les agradezco mucho eh, estar escuchando nuestra conferencia y estamos para servirles. Recuerden, soy el doctor Alfonso Murillo. Mi correo es dralfonsomurillo@gmail.com. Ese es nuestro correo. Puede comunicarse con nosotros también al teléfono 8820-4840. Estamos para servirle. Y nuestra página en Facebook es Organización, Familia y Sociedad. Ahí puede encontrar todas estas conferencias. Muy bien, amigos, con esto concluimos la, eh, la tercera parte de nuestra conferencia.